Hola a todos y bienvenidos a Reacción en Podcast. ¿Listos para una nueva inmersión? Hoy nos adentramos en uno de los mayores misterios de la aviación moderna. La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Un caso que ha dado la vuelta al mundo y que años después sigue despertando muchísimas preguntas. Sin duda, un Boeing 777 que despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín el 8 de marzo de 2014, con 239 personas a bordo y que simplemente se esfumó. Desapareció sin dejar rastro. Lo que hace este caso más intrigante es que no se trata solo de un avión que se ha perdido. Las pistas que tenemos nos llevan a un laberinto de posibilidades. Giros inesperados, preguntas sin respuesta. Pero antes de adentrarnos en las teorías, vamos a repasar los hechos. Empecemos por aquella noche. La noche de la desaparición. ¿Cómo era la situación a bordo del MH370 antes de que se perdiera el contacto? Pues aparentemente todo transcurría con normalidad. Un vuelo rutinario, tripulación experimentada, nada fuera de lo común, al menos al principio. ¿Y eso qué significa? Que si la desaparición fue deliberada, como sugieren algunas pruebas, se requirió una planificación meticulosa para que todo pareciera normal hasta el último momento. O sea que si alguien orquestó la desaparición, lo hizo de una forma increíblemente sofisticada. Exactamente. Y hay un detalle que cobra mucha relevancia en este punto: la cantidad de combustible a bordo. El MH370 despegó con suficiente combustible para volar durante 7 horas y 31 minutos. ¿Y esto qué implicaciones tiene? ¿Podría estar relacionado con el posible destino del avión? Precisamente. Si analizamos la autonomía de vuelo con la ruta prevista, ese combustible extra abre un abanico de posibilidades. ¿Hacia dónde se dirigía realmente el MH370? Podría haber aterrizado en algún lugar remoto. ¿Una isla desierta? ¿Una pista clandestina? Son preguntas que a día de hoy siguen sin respuesta. Es realmente inquietante pensar en todas las posibilidades. Ahora bien, sentémonos en el momento en que el MH370 desapareció del radar. ¿Puedes describirnos ese instante crucial? Imagina la escena. El vuelo MH370 se comunica por última vez con la torre de control de Kuala Lumpur. Confirma su altitud. Todo parece normal. Minutos después, desaparece del radar. Sin previo aviso, sin señales de emergencia, sin una llamada de socorro. Silencio. Silencio. Un silencio que ha resonado durante años, generando un sinfín de especulaciones. ¿Cuál fue la reacción inicial de las autoridades ante esta misteriosa desaparición? En un primer momento, se asumió que se trataba de un accidente. La búsqueda se centró en el mar del sur de China, la zona donde se perdió el contacto por última vez. Parecía la explicación más lógica. Pero pronto empezaron a surgir ciertas anomalías, pistas que contradecían la teoría del accidente. ¿Qué tipo de pistas? ¿Qué fue lo que hizo saltar las alarmas y cambiar el curso de la investigación? Los datos del radar, por ejemplo, mostraron que el avión realizó un giro deliberado, alejándose de la ruta de vuelo original. No fue un cambio brusco, sino una maniobra controlada, lo que indicaba que alguien estaba a los mandos. Es decir, que no se trató de un fallo técnico que hiciera que el avión se desviara de su trayectoria. Exactamente. Y no solo eso, las señales del transpondedor, el dispositivo que emite la posición del avión, también sugieren una desactivación manual, no un fallo eléctrico repentino. Alguien apagó el transpondedor deliberadamente. Cada vez se pone más interesante. Ya no hablamos de un simple accidente, sino de una acción premeditada, planeada con mucha precisión. Y hay otro detalle que refuerza esa idea: el lugar y el momento precisos de la desaparición. El MH370 se desvaneció en una zona estratégica, justo en el límite entre la cobertura de 2 radares, lo que generó confusión entre los controladores aéreos y dificultó la localización del avión. Entonces, si sumamos el cambio de rumbo, la desactivación del transpondedor y la elección del momento y lugar de la desaparición, todo apunta a una acción deliberada. Pero, ¿cómo pudieron ocultar la ubicación del avión si los sistemas de comunicación estaban operativos? Aquí es donde entra en juego un sistema crucial, el ACARS, o Aircraft Communications Addressing and Reporting System. Este sistema permite al avión comunicarse con las estaciones terrestres a través de satélite, lo que se conoce como SATCOM. Entiendo. Pero si la CARS estaba funcionando, ¿por qué no se recibió ninguna señal de alerta cuando el avión se desvió de su ruta? Porque los responsables de la desaparición del MH370 sabían cómo burlar los sistemas de control. En lugar de desactivar el ACARS por completo, lo que habría enviado una señal de alerta, apagaron varios sistemas del avión, de forma secuencial, simulando un fallo catastrófico. De esa manera, se evitó activar las alarmas, y se creó la ilusión de un accidente. Un plan realmente ingenioso, aunque aterrador. Pero ¿cómo pudieron determinar la ubicación aproximada del avión si se había cortado la comunicación principal? Gracias a las señales de saludo del satélite Inmarsat. Aunque el sistema de comunicación principal estaba apagado, el avión seguía estableciendo contacto con el satélite a intervalos regulares, como un pulso que indicaba que seguía en el aire. Entiendo.
Era como si el avión estuviera enviando un mensaje codificado, una especie de estoy aquí en clave. Exacto. Y a través del análisis del efecto Doppler en esas señales, se pudo determinar que el avión mantenía su altitud. ¿Y qué es el efecto Doppler? Un fenómeno físico que afecta a las ondas, como el sonido o la luz, cuando la fuente emisora está en movimiento. En este caso, el cambio en la frecuencia de las señales del MH370 indicaba que el avión no estaba en caída libre, sino que volaba a una altitud constante. Esto descartaba la idea de un accidente repentino. Es fascinante cómo la ciencia puede aportar pistas en casos tan complejos como este. ¿Y qué información se pudo obtener a partir de esas señales de satélite? Se pudo trazar una ruta, un posible destino final. Con la información del satélite Inmarsat se creó un mapa con un arco de posibles ubicaciones, una especie de ruta fantasma que abarcaba miles de kilómetros a lo largo del Océano Índico. Esta fue la base para trasladar la búsqueda a una zona mucho más amplia y remota. Pero incluso con esta información, la búsqueda del MH370 se convirtió en una tarea titánica. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te animamos a que lo hagas ahora mismo para no perderte ninguna de nuestras inmersiones. Activa la campanita para recibir notificaciones y no te pierdas el próximo episodio, donde analizaremos en detalle las diferentes teorías sobre la desaparición del MH370. Y si te ha gustado este episodio, no olvides darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Ahora, antes de pasar a la siguiente parte de nuestra investigación, me gustaría destacar un aspecto crucial de este caso, el enigma del comandante Zaharie. El capitán Zaharie Ahmad Shah, el piloto al mando del MH370, era un hombre con miles de horas de vuelo en el Boeing 777, un profesional experimentado, con una trayectoria impecable, pero su figura se ha convertido en el centro de muchas especulaciones. ¿Qué es lo que hace que el capitán Zaharie sea un personaje tan intrigante en esta historia? ¿Qué pistas nos llevan a cuestionar su papel en la desaparición del MH370? Bueno, hay un hallazgo que ha generado mucha controversia. En su casa se encontró un simulador de vuelo. Y en ese simulador, una ruta muy similar a la que se cree que siguió el MH370, terminando en un escenario de agotamiento de combustible en el Océano Índico. Espera. Me estás diciendo que el piloto había simulado la misma ruta que presuntamente tomó el avión antes de desaparecer. Eso es una coincidencia escalofriante. Es una coincidencia que como mínimo plantea muchas preguntas. ¿Era una simple casualidad? ¿Un ejercicio de entrenamiento rutinario? ¿O había algo más detrás de esa simulación? Es una pieza del puzzle que aún no tiene una explicación clara. Desde luego, esto abre un nuevo capítulo en la historia del MH370. Necesitamos analizar a fondo la figura del capitán Zaharie. Hay más evidencia que apunte a su posible implicación en la desaparición del avión, algún indicio en su comportamiento, en su vida personal. En el próximo episodio de Reacción en Podcast, nos adentraremos en el enigma del comandante Zaharie y exploraremos las diferentes teorías que intentan explicar su papel en este misterio sin resolver. Retomemos nuestra inmersión en el misterio del MH370. Ya hemos repasado la cronología, las pistas, las contradicciones, pero el enigma persiste. ¿Qué sucedió realmente con el avión? Esa es la pregunta, ¿verdad? La pregunta que nos ha mantenido en vilo durante todos estos años. Y mientras no se encuentre el fuselaje principal y las cajas negras, las especulaciones seguirán rondando este caso. Exacto. Y aunque no hay respuestas definitivas, existen diversas teorías que intentan explicar la desaparición del MH370. Algunas se basan en posibles fallos técnicos, otras apuntan a acciones deliberadas, e incluso hay algunas que se adentran en el terreno de la especulación pura. Vale. Analicemos algunas de las teorías más conocidas, a la luz de la evidencia que tenemos. Empecemos por la teoría del fallo mecánico catastrófico. Es posible que un fallo técnico de tal magnitud haya provocado la desaparición del avión sin dejar rastro. Es una teoría que se barajó en las primeras etapas de la investigación. Se especuló sobre todo sobre un incendio, una despresurización explosiva, un fallo estructural, eventos que podrían haber incapacitado a la tripulación y provocado la caída del avión. Pero, ¿encajaría esta teoría con los datos del radar? ¿Con el cambio de rumbo deliberado? ¿El apagado manual de los sistemas de comunicación? Parece difícil de conciliar. Precisamente, un fallo mecánico repentino por lo general no permite ese nivel de control sobre el avión, y menos aún el apagado selectivo de sistemas como el transpondedor o el ACARS. Si bien no se puede descartar por completo la posibilidad de un fallo técnico, pierde fuerza ante la evidencia de una acción deliberada. Entonces, si nos alejamos del terreno de los fallos técnicos, nos adentramos en un territorio mucho más complejo, el de las acciones intencionadas. Hablemos de la teoría del secuestro o acto terrorista. Es una teoría que ha generado mucha atención mediática, especialmente en los primeros meses después de la desaparición. Pero si analizamos la evidencia, encontramos algunas incongruencias. Por ejemplo, si el objetivo era un ataque terrorista, no hubo ninguna reivindicación, ningún mensaje.
Ningún grupo que se atribuyera la autoría al secuestro. Es un silencio que no encaja con los patrones habituales del terrorismo. Ya, en los casos de terrorismo aéreo, la reivindicación suele ser un elemento central. En el caso del MH370, el silencio absoluto es desconcertante. Totalmente. Y además, si el objetivo era estrellar el avión contra un objetivo en tierra, ¿por qué desviarse tanto de la ruta original? Hacia una zona remota del Océano Índico. No parece una estrategia lógica para un ataque terrorista. Cierto. No hay una lógica aparente que respalde la teoría del secuestro con fines terroristas. Al menos, no con los patrones que conocemos. Esto nos lleva a una de las teorías más controvertidas y que más debate ha generado. La del suicidio del piloto. La teoría que apunta al capitán Zahari como responsable de la desaparición del avión. Recordemos que en su casa se encontró un simulador de vuelo con una ruta muy similar a la que se cree que siguió el MH360, terminando en un escenario de agotamiento de combustible. Es una coincidencia inquietante. Pero hay más evidencia que respalde esta teoría. Motivos. Antecedentes. Algún indicio en su vida personal que sugiera una predisposición a un acto de esta naturaleza. Las investigaciones no encontraron ninguna evidencia concluyente que apunte a un estado mental alterado, problemas personales o un motivo claro para un acto de esta magnitud. Sus familiares y amigos lo describen como un hombre familiar responsable, sin tendencias suicidas. Es decir, que la imagen que se tiene del capitán Zahari no encaja con el perfil de alguien que llevaría a cabo un acto tan extremo. Exacto. Y si bien el simulador de vuelo es una coincidencia inquietante, no se puede considerar una prueba irrefutable. Podría tratarse de una simple casualidad, un ejercicio de entrenamiento o incluso una manipulación posterior a la desaparición del avión. No podemos descartar ninguna posibilidad. Entonces, la teoría del suicidio del piloto, aunque no se descarta por completo, también está llena de lagunas interrogantes. Si las teorías del fallo técnico, el secuestro y el suicidio no nos dan respuestas satisfactorias, ¿qué otras posibilidades quedan? ¿Hay algún factor externo? ¿Algo impredecible que no hayamos considerado? Siempre existe la posibilidad de un evento externo, un factor X que no hayamos tenido en cuenta. Podría tratarse de una interferencia electromagnética extrema que afectó a los sistemas del avión, un fallo catastrófico en un sistema desconocido o incluso, y no lo descartemos del todo, un evento de origen desconocido. Un evento de origen desconocido. ¿Te refieres a algo así como un encuentro con un objeto volador no identificado? Aunque esa teoría entra en el terreno de la especulación pura, es cierto que aún hay muchos misterios sin resolver en nuestro universo, y mientras no se encuentre el avión, la imaginación seguirá volando tan alto como el MH370. De acuerdo, no cerremos la puerta a ninguna posibilidad, por improbable que parezca. Pero más allá de las teorías sobre las causas de la desaparición, hay otro aspecto fascinante de este caso. ¿Cómo es posible que un avión de pasajeros en pleno siglo XXI, con toda la tecnología de rastreo y vigilancia, pueda simplemente desaparecer sin dejar rastro? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre las vulnerabilidades de nuestros sistemas de control aéreo. El MH370 puso en evidencia que a pesar de los avances tecnológicos, todavía hay lagunas, puntos ciegos, posibilidades para burlar los sistemas. Es inquietante pensar que si alguien quisiera hacer desaparecer un avión en el mundo hiperconectado de hoy, podría realmente salirse con la suya. El MH370 nos recuerda que la tecnología, por avanzada que sea, no es infalible. Y no solo eso. Este caso también puso en evidencia la complejidad de la cooperación internacional en situaciones de este tipo. La búsqueda del MH370 involucró a varios países, cada uno con sus propios protocolos, intereses, y a veces reticencias a compartir información sensible. Imagina la dificultad de coordinar una búsqueda en un área tan vasta como el Océano Índico, con diferentes jurisdicciones, tecnologías y lenguajes. Un verdadero desafío logístico y diplomático. Y en medio de todo esto, las familias de los 239 pasajeros y tripulantes esperando respuestas, buscando un cierre, una explicación a lo inexplicable. Un drama humano que nos recuerda el coste real de este misterio sin resolver. El MH370 no es solo un avión desaparecido, es un símbolo de lo desconocido, de la fragilidad de nuestra tecnología y de la persistente búsqueda de la verdad. Y mientras no se encuentre el avión, la historia del MH370 seguirá escribiéndose. Tal vez algún día los avances tecnológicos o un golpe de suerte nos revelen la verdad. Hasta entonces el misterio del MH370 seguirá siendo un reto a nuestra capacidad de comprender y un recordatorio de que aún hay muchos enigmas por resolver en este mundo. Si te está gustando esta inmersión en el misterio del MH370, no olvides suscribirte a Reacción en Podcast para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, te animamos a que compartas este episodio en tus redes sociales para que más personas puedan unirse a esta fascinante búsqueda de respuestas.
En la próxima parte de nuestra inversión, analizaremos las implicaciones del caso MH1370 para la seguridad aérea y exploraremos las nuevas tecnologías que se están desarrollando para evitar que un evento de esta magnitud vuelva a ocurrir. Es increíble, ¿verdad? Cómo un solo evento puede generar tantas preguntas, tantas teorías, tantas emociones, y lo que es aún más fascinante es cómo este caso ha movilizado a tanta gente a nivel mundial. Científicos, investigadores independientes, entusiastas de la aviación, todos buscando respuestas, cada uno aportando su granito de arena a la investigación. Es un recordatorio de que a veces la curiosidad y la pasión por descubrir la verdad pueden mover montañas. El MH370 se ha convertido en un reto colectivo, un enigma que nos invita a unir fuerzas para desentrañar sus secretos. Y hablando de gente que ha dedicado tiempo y esfuerzo a este caso, no podemos olvidar a los familiares de las víctimas, personas que han tenido que vivir con la incertidumbre. La falta de respuestas, el dolor de no saber qué pasó con sus seres queridos. Para ellos, el MH370 no es solo un misterio, es una herida abierta. Una herida que, esperemos, algún día pueda cerrarse con la verdad. Aunque encontrar el avión sería un paso crucial para obtener respuestas, también es importante recordar que la verdad puede ser compleja, puede no ser lo que esperamos, puede incluso generar más preguntas que respuestas. Es cierto, pero la búsqueda de la verdad, por difícil que sea, siempre vale la pena. Y el caso del MH370 nos recuerda que a veces el viaje es tan importante como el destino. Totalmente de acuerdo. Este caso nos ha enseñado mucho sobre la tecnología, la cooperación internacional, la fragilidad humana. Nos ha desafiado a pensar de forma diferente, a buscar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras propias certezas. El MH370, en última instancia, nos hace más humanos. Nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances, seguimos siendo vulnerables ante lo desconocido. Y que la búsqueda de respuestas, por frustrante que pueda ser a veces, es parte de lo que nos define como especie. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el misterio del MH370. Esperamos que este viaje te haya resultado tan fascinante como a nosotros. Si quieres seguir explorando este y otros misterios, no olvides suscribirte a Reacción en Podcast. Y si te gustó este episodio, dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Quizás entre todos podamos arrojar algo de luz sobre este enigma. Hasta la próxima. Y que la curiosidad te acompañe.